Unidad 2, Escuela Histórica del Derecho. Continuamos con el estudio de la historia del Estado del Derecho. En esta oportunidad conoceremos la Escuela Histórica del Derecho, su exponente y los principales aportes de la escuela. La Escuela Histórica del Derecho nace en Alemania en los inicios del siglo XIX. Es una corriente de pensamiento jurídico liderada por Friedrich Carl von Savigny, llamada a marcar desde su nacimiento el curso científico del derecho hasta nuestro día. La escuela nace en oposición al dogmatismo proclamado por las luces de la Ilustración. Como la palabra ilustración se designa un conjunto de doctrinas muy variadas que tiene como denominación común la creencia de que el derecho positivo debe ser objeto de una valoración de arreglo a un sistema superior de normas o principio denominado derecho natural. Las raíces de este se encuentran en Grecia y según los ilustracionistas, esa valoración forma parte de la tarea del jurista, que no debe limitarse al análisis del derecho existente, sino que se ha de plantear como un aspecto esencial de su trabajo científico el aspecto ético del derecho. El derecho natural ha cumplido funciones importantísimas, aunque distintas y aún opuestas. En ocasiones ha sido una idea conservadora de la estructura social y política existente. En este sentido, pues se miraba como el derecho natural que servía como la única esencia, ¿verdad? Para elevarse como en un derecho o leyes superiores contra las leyes positivas, que esto vino a permitir la ilusión de que la actitud revolucionaria no solo es opuesta al derecho, sino al contrario, se hace en su nombre. Esta tesis lo que hacía, ¿verdad? O lo que planteaba es que la razón es la única forma de encontrar la verdad. Entonces, en oposición a esta, se empieza o nace lo que es la Escuela del Derecho y la Escuela Histórica del Derecho, donde Savigny va más allá de lo que es la Ilustración y lleva a la consideración de que el derecho viene a ser parte de la historia, o es fundamental conocer la historia de la sociedad y cada una de la sociedad y en sus tiempos para que pueda formarse el derecho. El movimiento cultural que representa la Escuela Histórica del Derecho, aún con sus contradicciones, fue de tal magnitud que se cuenta junto a la filosofía hegeliana como la gran corriente intelectual alemana del siglo. La importancia de esta escuela respecto a esta tradición estriba en haber construido el primer gran edificio teórico del derecho sobre los pilares de la historia, con la historia como fundamento ontológico.
Es decir, que la Escuela Histórica del Derecho encuentra su base o su fundamento en la historia, en cada una de las épocas y en cada uno de los periodos en que va atravesando el ser humano y la civilización en cuanto a la forma en que se fue desarrollando y que se hace necesario ir adaptando el derecho por cada uno de los pasos que ha presentado pues, la humanidad o la civilización. Queda definida la escuela histórica por oposición a la no histórica o filosófica como aquella para la cual los datos que proporciona la historia no conforman una simple colección de ejemplos políticos y morales, uno de tantos conocimientos auxiliares de lo que el genio puede muy bien prescindir y no es el único camino, sino que se ve como el único camino para el conocimiento de nuestro propio Estado. Ya decía, esta escuela histórica del derecho los aportes que hace, ve como la única forma de conocer por el camino que va el propio Estado y por donde debe de caminar la fundamentación del derecho y el nacimiento o el origen, debe de ser desde, desde la formación histórica y esa colección de ejemplos políticos y morales que se fueron presentando en cada una de la historia y que no debe de ser únicamente como base la filosofía pues de los pensamientos o de los aportes que se fueron dando en la época omitiendo la historia, sino que se debe de ver esa influencia histórica en cada uno de los países para poder tener así un conjunto de lo que es el derecho, lo que puede formar el derecho en determinada sociedad y en determinada época. La Escuela Histórica del Derecho resultó decisiva para el curso de la jurisprudencia de su siglo, desde que que se fundara en 1812 hasta en 1900. Su importancia se contagiaba a todos los ámbitos del derecho, desde la dogmática, la metodología, hasta el plano filosófico, ontológico y deontológico. Los principales exponentes acá en esta escuela histórica del derecho, ya lo decía, el principal exponente es Savigny, le seguía también su pupilo, que es Pucha, y todos estos lo que hicieron fue que escribieron sus obras fundamentales en el siglo XIX, que es cuando se da pues, la fundación de la Escuela Histórica del Derecho. Cada uno de los aportes de ellos es lo que ha ido fundamentando el nacimiento del derecho desde la historia y no solamente sobre el pensamiento lógico pues de la humanidad, ¿verdad? Este planteamiento común de estos autores radica en que el origen del derecho debe de situarse con base en la evolución histórica de un determinado pueblo cuyo espíritu se manifestaba originalmente en la forma de costumbre y las tradiciones. Por ello es que como fuente del derecho, nosotros vamos a estudiar las costumbres y las tradiciones
De esto se han hecho unos planteamientos muy significativos y con el paso del tiempo, pues también se han ido considerando como fuentes del derecho, que es lo que originalmente daba el nacimiento del propio derecho, ¿verdad? En todas sus representaciones o en todas sus ramas, como es por ejemplo, el derecho de la familia, el derecho de comercio, el derecho penal, que se fue haciendo cada uno con una base en la evolución histórica que se fueron adoptando al tiempo y a determinados pueblos o a determinadas civilizaciones. Los precursores de la Escuela Histórica del Derecho recibieron la doble influencia del historicismo filosófico del estilo clásico y de la pendéstica jurídica dedicada al análisis del derecho romano. El derecho romano ha sido el derecho fundamental donde se fundamenta o donde se da la esencia de lo que es el derecho, y hasta nuestros días es por ello que seguimos estudiando el derecho romano como la influencia entonces del derecho en general. El inicio de la escuela histórica se debe de situar a raíz de una polémica doctrinal surgida entre dos grandes exponentes, Savigny y Tabiut. Este último publicó una obra sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania. Defendía acá la elaboración y la implementación a corto plazo de un código que pudiera servir para toda la nación alemana. Savigny, por su parte, le respondió en el mismo año, 1814, con un texto que es muy famoso y que se sigue haciendo lectura del mismo, y fue titulado "De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho". Acá recogía la importancia de lo que es la historia, pero también la ciencia del derecho para la fundamentación. El derecho como ciencia y como una práctica profesional. Esto se fue haciendo el estudio de la ciencia, del derecho como una ciencia y también como una práctica profesional, donde se fue haciendo una reflexión teórica. Este jurista desenmascara el intento de algunos autores de limitar al derecho o el derecho a producto del acto normativo de los estados, entendido de modo el contenido de la legislación y la propia ciencia jurídica sería algo sumamente accidental y variable, que pondría en duda desde su propia esencia la posibilidad de poder comprender el derecho como una ciencia y como una práctica profesional. Y se hace entonces acá ese concepto del derecho como una ciencia jurídica. También aporta lo que es el método histórico y jurídico. Aporta la escuela del derecho el llamado método histórico jurídico. En esta se muestra la esencia de los procedimientos que la estructuran, y muestra también la necesidad de poder combinar el pasado con el presente en la actuación judicial. Los métodos históricos jurídicos en cuanto a los procedimientos que seguían las figuras, ¿verdad?, o judiciales,
y que deben de estar incorporadas entonces también para tener una actuación judicial acorde en cuanto a tener un método jurídico de los procedimientos y que no solamente se fueran guiando por el razonamiento, sino también que se tuvieran como una guía o esos pasos de procedimientos que puedan estructurar y que puedan de una forma establecer las normas por las que se debe de guiar la rama judicial. Su objeto es encontrar hasta en su raíz la doctrina de todo el pasado, es descubrir el principio orgánico de manera que cuando haya vivido se separe de las partes muertas ya. Y las cuales van a quedar como mero objeto del dominio de la historia. La influencia de Sabines al derecho latinoamericano radica en que la importancia del derecho romano por el alto grado de la cultura en que se ha producido, sirviendo de ideal y de tipo a la ciencia moderna. Es justo reconocer que en América Latina una base jurídica romanticista en la configuración de sus instituciones del derecho, y esto no es exclusivo al derecho privado, sino que se extiende al derecho público. El Savigny refleja la importancia del derecho romano que algunos autores pretendían quitarle la importancia del derecho romano y hacerlo desde la concepción del derecho desde las propias raíces, ¿verdad?, originales, o en este caso, por ejemplo, de la idea de hacer un código exclusivo para Alemania en cuanto a las características que se necesitaban de la época y quitando pues la influencia que ya existía del derecho romano. El derecho romano lo vamos a conocer y veremos cómo ha servido de influencia hasta nuestros días y que se hace una materia importante y que está a la par del estudio de esta materia que nos ocupa el día de hoy, como es la historia del Estado y el derecho. En Latinoamérica se hace una base jurídica romanticista en la configuración de todas las instituciones del derecho, y esto no es exclusivo al derecho privado, como decía, sino que también se extiende al derecho público. La influencia de esto ha sido entonces a través de ese gran material que fue preparado por Savigny. También hace un concepto de lo que es nación y que nosotros pues vamos a seguir estudiando. Esta teoría de Savigny merece ser recordada a pesar de la polémica, de la formulación que existió en esa época en cuanto al concepto que él da de espíritu nacional. Este teórico de la filosofía del derecho separó lo que consideró espíritu nacional de la forma jurídica. El espíritu para él es la esencia, los valores que prevalecen como parte de la conciencia social y que se proclaman y que se prolongan a lo largo de la historia de una nación.
más de una época y de una forma concreta de formularse como norma del derecho. También estableció Savigny lo que es la teoría y la práctica de la enseñanza del derecho. Así, la comunidad de la ciencia con el derecho no debe tener lugar simplemente entre juristas de vocación docta, entre profesores y escritores del derecho, sino también entre los jurisconsultos prácticos, efectuándose un acercamiento de la teoría a la práctica y una comunicación conveniente de las facultades de derecho con los tribunales de justicia. Esto fue lo que escribió Savigny en su obra y ha sido la influencia que lleva consigo la carrera o el estudio del derecho en sí, que se hace necesario la práctica profesional para que se pueda entender lo que es el derecho. No solamente que se quede en teoría, sino que se realiza la práctica. Es por eso que muchas universidades hacen convenios con el Poder Judicial para que las facultades puedan tener pues, acceso a la comunicación con los tribunales de justicia de cada país. A Frederick Bock-Savigny merece reconocerle tres grandes aportes al derecho a lo largo de la historia. Primero, el reconocimiento de que el derecho es parte integrante de la vida nacional y que la ley no puede ser impuesta arbitrariamente a un país sin tener en cuenta su grado de civilización e historia pasada. Segundo, la necesidad de una interpretación con perspectiva histórica de las normas del derecho, la necesidad de un estudio histórico y contextualizado de las instituciones del derecho para una regulación normativa. La Escuela Histórica del Derecho tiene su principal trascendencia contemporánea en la aparición de tres disciplinas auxiliares para la ciencia del derecho, como lo son la sociología del derecho, la historia del derecho y el derecho comparado. Finalmente, en conclusión, debemos tener en cuenta que pese a las limitaciones de la época y la divergencia de pensamiento filosófico, existen entre algunos planteamientos de la Escuela Histórica del Derecho que se considera válido y necesario para el objeto del trabajo asumir como fundamento derivados de dicha escuela lo siguiente. Primero, que el derecho es la parte integrante de la historia de una nación, al igual que su cultura y sus tradiciones, y como tal debe de ser estudiado por su pueblo y creado por sus legisladores. El método histórico jurídico es uno de los métodos fundamentales tanto en la creación como la interpretación del derecho y como tal tiene que ser enseñado en las universidades dirigido a perfeccionar la futura práctica jurídica. También la interpretación y la aplicación del derecho en la actividad legislativa debe tenerse en cuenta y todos aquellos aspectos de las relaciones humanas que por su carácter societario tienen una dimensión jurídica innegable. En la impartición de la historia del derecho debe de lograrse una unidad estrecha entre la teoría y la práctica. Esta es la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? Por los aportes que ha dado Savigny y sobre todo, pues todos los precursores de la escuela histórica
del derecho.